eso se ve un poquito debilitado en el presupuesto que se está discutiendo para el año que viene. El Consejo Fiscal Asesor ha planteado algunos reparos, algunas dudas, algunos temores respecto de la evolución de la deuda pública, de la evolución del gasto y de los ingresos fiscales para el año que viene. Pero lo que uno ve es que hay conductas que de repente apuntan en la dirección de ayudar al crecimiento, de tratar de que repunte, de que se recupere, pero por otro lado uno ve, por ejemplo, en el rechazo de permisos de inversión, hay una serie de proyectos para los cuales se han negado los permisos, hay proyectos que se han ido de Chile, hay uno de los proyectos de hidrógeno verde que se iba a realizar en Punta Arenas con las exigencias que se le hicieron de tipo medioambiental. Bueno, el proyecto simplemente se canceló y se fue a Estados Unidos. Creo yo que la política nacional del litio es un error. Creo que ponerle a Codelco la responsabilidad de desarrollar esa actividad cuando perfectamente podrían hacerla privados es demorar, retrasar ese proceso y que va a tener finalmente un impacto negativo o al menos menos positivo del que podríamos observar en ese sector, que es un sector que claramente tiene un potencial muy importante en los próximos años. Sí, Alejandro, vamos a ir a la pausa en Mirada Económica. Te pido que te quedes conectado. Estamos conversando con el economista Alejandro Fernández desde España. Y te voy a dejar una pregunta planteada. ¿Qué pasa si el tema constitucional sigue abierto el próximo 17 de diciembre y el efecto que puede tener para nuestra economía? Vamos y volvemos aquí a Canal 24 Horas. Mirada Económica. En este mega evento deportivo estaremos presentes como siempre. Una transmisión permanente, 24/7, que podrás ver en diferentes señales. NTV, Canal 24 Horas, nuestra señal abierta y además 6 señales temáticas en TVN Play, disponibles para ti y para todos. Porque sabemos de deportes. TVN es Santiago 2023 todo el día. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica. Estamos conversando con el economista Alejandro Fernández, socio de Géminis Consultores. Alejandro, a ver, la pregunta que te dejaba planteada cuando nos fuimos a la pausa. ¿Qué pasa si el tema constitucional sigue abierto? Claro, uno también ve una incapacidad del sistema político. En esta hay muchos temas de llegar a acuerdos, pensiones, salud, y podríamos seguir una larga lista. ¿Qué pasa si el tema constitucional sigue abierto? No, yo creo que sería muy negativo. Primero porque es un tema que va a reaparecer con toda seguridad en algún momento en el futuro. No sabemos cuándo. Desde luego no va a ser enseguida. No va a ser en lo que queda de este gobierno, tal vez ni siquiera en el próximo, pero va a ser un tema que va a estar ahí dando vueltas. Pero sobre todo a mí me preocupa lo que tú decías recién, la incapacidad del sistema político para generar cuestiones concretas que resuelvan los problemas que existen hoy día en el país. Y a mí me parece que tal vez lo más relevante del proyecto que está por terminar de ser discutido y que se va a plebiscitar el 17 de diciembre, es el cambio en el sistema electoral y el sistema político. Es decir, que debiera traducirse en una disminución del número de partidos, que debiera transformarse en una situación que genere un comportamiento más responsable. Menos atomizado. Menos atomizado y más responsable. Entonces yo creo que eso no garantiza nada, porque al final las normas o las regulaciones o las disposiciones pueden ser muy buenas, muy bien diseñadas, pero finalmente es el comportamiento de las personas el que define si el resultado es positivo o no. Entonces, no garantiza nada, pero yo creo que sería un factor importante en mejorar el funcionamiento de la política chilena y eventualmente mejorar la imagen que tienen los políticos en la sociedad. Por lo tanto, yo creo que no se cierre el tema en diciembre sería negativo. Por lo demás, siempre genera incertidumbre el hecho de que no esté cerrado, que se pueda reabrir en cualquier momento y en condiciones que no sabemos cuáles serían. Obviamente es un costo adicional para las decisiones de inversión,
mayor incertidumbre en general y por lo tanto algo que no necesita la economía chilena. Es algo que la verdad, o sea, si hay algo que no necesitamos más incertidumbre, porque se mantenga la incertidumbre que hemos tenido los últimos 4 años. Sí, Alejandro, en ese mismo sentido, un poco en la misma cuerda de la falta de acuerdos que te planteaba al inicio, esta pausa a la reforma de pensiones, ¿cómo ves esa señal? Yo la veo mal, porque creo que si bien es cierto el plebiscito de la Constitución define en algunos aspectos lo que ocurre con el tema de la previsión, no impide que se puedan llegar a acuerdos que corrijan, mejoren, fortalezcan el sistema de pensiones que tenemos hoy día, y desde luego no impide que haya un componente solidario. O sea, lo que se está incorporando en la Constitución, que es que los ahorros previsionales son de quienes cotizan, no afecta la posibilidad de hacer un tema solidario adicional al que ya tenemos con la PGU, que es un tema importante, que es no menor. Entonces yo creo que es una mala idea la del gobierno de detener esto hasta diciembre, hasta después de diciembre, y a este paso hasta marzo, porque en realidad después entra en receso el Congreso y no se va a discutir, y los tiempos no son los mejores, porque hay elecciones el año que viene, y todo el mundo político se va a enfocar en eso. Entonces, la probabilidad de que finalmente, una vez más, no se resuelva el tema de pensiones, yo creo que aumenta. Ya es una probabilidad alta y yo creo que aumentaría si es que esto se sigue dilatando. O sea, para ir cerrando, Alejandro, se nos va el tiempo. El lunes me tocaba conversarlo con el mismo David Bravo, quien encabezó la comisión Bravo, y él coincidía contigo. O sea, claro, si no se cerró el segundo año, con los 2 años que vienen políticos, con toda seguridad, y es muy probable que no tengamos una reforma de pensiones en el gobierno del presidente Boric. Yo creo que esa probabilidad aumenta de manera importante si es que efectivamente esperamos hasta el próximo año para reiniciarla. No digo que si se continúa ahora la probabilidad de tener éxito sea demasiado alta, porque la verdad es que se ven posiciones bastante divergentes al respecto, pero creo que la probabilidad es mayor. Entonces yo creo que no se pueden detener los esfuerzos ahora para intentar alcanzar un acuerdo que permita aprobar una reforma importante en el sistema de pensión. Alejandro Fernández, socio de Géminis Consultores, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Un gusto estar contigo. Chao, chao. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Mirada Económica. Chao, chao. Mirada Económica. Canal 24 Horas. Con el auspicio de Clínica Oftalmológica Mira. Presentamos El Especialista Responde. El Especialista Responde. Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. En Chile, casi 2 millones de personas padecen diabetes, una enfermedad crónica que mal controlada conlleva una serie de complicaciones. Conversaremos sobre diabetes tipo 1, tipo 2 y también de la diabetes gestacional que afecta a 1 de cada 10 embarazadas en nuestro país. Nos acompaña la académica de la Universidad de Chile, past president también de la Sociedad Chilena de Diabetología, la doctora Cecilia Vargas. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por estar acá. Ella es diabetóloga de Clínica Alemana. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Doctora, partamos bien del principio. Hay distintos tipos de diabetes. ¿En qué se diferencian estos distintos tipos de esta misma patología? La diferencia fundamentalmente es la causa o el origen que genera la hiperglicemia, que es la característica de la diabetes. Diabetes es una condición clínica, crónica, que se caracteriza por tener los niveles de azúcar en la sangre elevados, y la diabetes tipo 1, por ejemplo, se debe fundamentalmente a un fenómeno autoinmune en donde el organismo
desconoce las células que producen la insulina y la destruyen. Luego tenemos la diabetes tipo 2, en donde el mecanismo más importante que genera la diabetes es la insulinoresistencia. Y la insulinoresistencia, aparte de ser, puede que uno la herede, también hay factores ambientales que la fomentan, que es el sobrepeso y el sedentarismo. Perfecto. Luego tenemos la diabetes gestacional, que esa sí que no es crónica, que es una diabetes que ocurre durante el embarazo, que está muy relacionada con una condición que le pasa a todas las mujeres que nos embarazamos, que es una insulinoresistencia normal o fisiológica relacionada con unas hormonas que produce la placenta. Perfecto. Y eso pasa, digamos, en todas las mujeres. En todas las mujeres que se embarazan tienen insulinoresistencia, que es normal, pero en un grupo de ellas no tienen la capacidad de responder a esta insulinoresistencia fisiológica que le llamamos, o sea, normal, sino que no son capaces de producir la suficientemente la cantidad de insulina que requieren para poder contrarrestar esta condición fisiológica. Ese aumento de la resistencia a la insulina. Exacto. Que es debido a la placenta. Debido a la placenta, claro, porque la placenta produce una hormona que se hace mucho más visible o más presente en el segundo trimestre del embarazo, que es cuando la placenta ya está más madura, está más grande, y ahí es donde entonces aparece este fenómeno fisiológico y ahí se ve la respuesta de la mujer embarazada frente a este estímulo, esta condición diabetogénica que le decimos nosotros. Una embarazada, ¿qué síntomas puede advertir o generalmente solo se determina, digamos, en los controles que tienen seguidos las embarazadas entre la semana 24 y 28, ¿no? Que se suele diagnosticar. Claro. Mira, es asintomática, por eso es que nosotros hablamos de pesquisa, o sea, nosotros pesquisamos una condición que está presente pero no está visible. O sea, una embarazada se puede dar cuenta solo yendo a sus controles periódicos. Exacto. O sea, esto se hace por normativa ministerial, de realizar una prueba de tolerancia a la glucosa en la semana 24 del embarazo, entre la semana 24 y la semana 28, o sea, da un espacio. Y ahí es donde se pesquisa, pero a veces puede salir ese examen inicialmente normal, pero la mujer presentar más adelante, por ejemplo, un líquido amniótico aumentado, y también que la guagüita esté más grande de lo esperado, y ahí se vuelve a repetir el examen. O sea, respecto a ese tipo de factores puede repetirse el examen. Claro, exacto, cuando existe esta como sospecha por estos fenómenos de que la diabetes gestacional no se pudo pesquisar en el primer examen, sino que hay que hacer una segunda pesquisa. Perfecto. ¿Y cómo o qué efectos tiene este desarrollo de una diabetes gestacional? Mira, la diabetes gestacional es una condición patológica del embarazo, eso sí, es así. Y la principal complicación que uno puede observar es en el feto, inicialmente. ¿Qué significa eso? Que la guaguita esté más grande, que tenga más probabilidades de tener un parto prematuro la mamá, que cuando nazca pueda tener niveles de azúcar en la sangre bajitos. ¿Por qué? Porque ese exceso de... El recién nacido. En el recién nacido. Y puede tener, por ejemplo, otras complicaciones al momento de nacer la huevita, que es hiperbilirrubinemia, que cuando se ponen amarillas las guaguitas, y que en el futuro las guaguitas tienen mayor probabilidad de desarrollar esta misma condición metabólica de la diabetes tipo 2 fundamentalmente. Tipo 2 fundamentalmente. Entonces, sí. Hay una serie de consecuencias que tendría en el recién nacido que la madre padezca la diabetes gestacional. Exacto. El hecho de que tenga diabetes gestacional conlleva todas estas como complicaciones, y por eso es tan importante controlarla, o sea, diagnosticarla, claro, y controlarla. ¿Y controlarla con qué? Inicialmente, o sea, todas las personas con diabetes gestacional, todas las mujeres con diabetes gestacional tienen que tratarlas con dieta, ya con una alimentación acorde a su requerimiento. No se trata de que bajen de peso, sino que se calculan cuántos son los requerimientos que ella va a necesitar para por su tipo alimentarse, de embarazo, claro, para recibir los nutrientes que necesita. Perfecto. ¿Ya?
Y después de eso, ya si hay fracaso de esto, uno empieza a utilizar otros medicamentos, fundamentalmente la insulina, que es el tratamiento que más se usa porque es el más confiable, el más conocido, y uno sabe que es seguro. Perfecto. Claro, que es seguro tanto para la madre como el niño. También. Claro, en embarazadas también, ¿no tiene diferencia con el que se utiliza, por ejemplo, tratamientos de diabetes tipo 2 en otro tipo de adultos? Es que otros fármacos antidiabéticos no insulínicos, la verdad es de que no se han demostrado tantas... no se han hecho estudios en embarazo, por lo tanto no sabemos cuál es su seguridad. Ya. Entonces prefieren, claro, es más irse a la segura. Irse a la segura, claro, con la insulinoterapia. O sea, el curso habitual de tratamiento es dieta, alimentación saludable, supervisada ojalá por una nutricionista, y con eso casi el 60% anda muy bien. Perfecto. Y existe un se mantiene controlada esta diabetes. Exacto. Y un porcentaje puede requerir iniciar insulinoterapia, y ahí uno tiene que supervisarlo, tranquilizar a la madre de que ese tratamiento con insulina va a ser durante esté embarazada, porque cuando se produzca el parto y fundamentalmente el alumbramiento, que es cuando se expulsa la placenta, claro, se va la diabetes, van las hormonas diabetogénicas, etcétera, y ahí lo que queda es que más o menos a las 4 o 6 semanas de que nació la huevita, hay que volver a hacerle una curva de tolerancia a la glucosa a la mamá para determinar cuál es su condición metabólica en ese momento. ¿Y en qué tanto porcentaje se puede mantener una diabetes post una diabetes gestacional? Porque finalmente al expulsar la placenta, como usted dice, se regularizan los índices. Pero ¿hay algún porcentaje entre que esta diabetes gestacional represente o sea una señal de alarma que esta madre pueda presentar luego diabetes tipo 2? Es una muy buena pregunta, porque yo hasta el momento te había hablado de cuáles son las complicaciones y por qué uno trata la diabetes durante el embarazo. Embarazo, claro. Pero la diabetes gestacional es una condición, es un factor de riesgo muy alto para marcador de que la mujer puede tener diabetes tipo 2 en cualquier momento de su vida. Finalmente, si tuvo diabetes gestacional, es una alarma. Es una alarma. Puede presentar diabetes. Claro, es un factor de riesgo muy importante. O sea, de hecho, la mujer que tiene antecedentes de diabetes gestacional, como te decía a ti, entre las 4 y las 6 semanas hay que hacerle un screening de cómo está su condición metabólica. Muchas de ellas van a quedar sin ninguna alteración, pero eso no significa... Con las curvas saludables. Claro, con las curvas de glucosa. Van a salir con sus exámenes probablemente bien, pero van a quedar con la indicación de hacerse una pesquisa anual, o no más de cada 3 años, pero lo ideal es que es anual, porque esta condición de riesgo de tener diabetes tipo 2 va a permanecer durante toda la vida de la mujer. Perfecto. O sea, hay unos estudios que muestran de que si una mujer que tuvo antecedentes de diabetes gestacional y tiene 70 años, siempre va a tener mucho más riesgo de tener diabetes tipo 2 que una mujer de 70 años que no tuvo diabetes gestacional. Perfecto. Ya sea por no haber quedado embarazada. O sea, claro, o sea, siempre va a tener más riesgo, claro, estoy comparándola con mujeres que sí se embarazaron. Sí, gestacional, con ese grupo, digamos. Con ese grupo, exacto. Entonces, y por eso es tan importante que las mujeres tenemos que ocuparnos mucho de nuestra salud. Ya en ese sentido, porque también quería mencionar que tener diabetes gestacional también condiciona que tu próxima guagua tenga un mayor riesgo de que el embarazo venga con diabetes gestacional. También se desarrolla, o sea, exacto. Pero también puede pasar entonces que si en un embarazo desarrollo diabetes gestacional, en el siguiente no. Puede ser que no. Ya. No necesariamente, pero sí existe un mayor riesgo. Forma parte de los factores de riesgo de tener diabetes gestacional, haber tenido un embarazo con diabetes gestacional. Con diabetes. Y doctora, y claro, y hay varios mitos que se asocian al embarazo, por ejemplo, el de comer el doble, cosas así, y ese tipo de cosas influye directamente en el desarrollo de esta patología.
Bueno, claro, pues el incremento de peso muy acentuado en el primer trimestre también es un riesgo, gatillante. Claro, es un factor de riesgo gatillante para tener diabetes gestacional. Así que esa recomendación no es una buena recomendación. El de que coma el doble. No, uno tiene, como en toda orden de cosas, todos nosotros tenemos que alimentarnos saludablemente y hacer actividad física. Que además siempre tratamos acá de decir en el programa que muchas veces la alimentación termina siendo factor de riesgo en muchísimas patologías. No solamente en este caso la diabetes, sino hay un montón de otras patologías que una alimentación que no es saludable influye ciertamente en esa patología. Exacto. Entonces, por eso es que nosotras, las mujeres, lo que tenemos que hacer es ocuparnos de mantener un peso saludable, no así restrictivo. Nuestro llamado no es a que todos sean flacas, es que seamos sanas. Seamos sanas, que nos alimentemos saludablemente y que hagamos ejercicio. Claro. ¿Ya? Con eso disminuimos no solamente el riesgo de tener diabetes gestacional si nos embarazamos, sino que también tenemos menos riesgo de tener diabetes tipo 2, de tener hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, problemas hepáticos y otros sinnúmero de condiciones que están asociadas a tener una malnutrición. Claro. Entonces, es súper relevante que después que uno tiene diabetes gestacional, uno también tiene mantener esos buenos hábitos. Esos hábitos adquiridos durante el embarazo, porque en el embarazo, que se tiene diabetes gestacional, como te decía, lo ideal es que tenga una pauta alimentaria que esté, ojalá, regida, supervisada por una nutricionista, un nutricionista, y esa pauta, que sea una pauta que no sea restrictiva en el sentido de que sea para bajar de peso, sino que simplemente para un buen control de los nutrientes, y ese hábito como saludable que se hace, y habitualmente uno lo observa, las mujeres que se embarazan se portan realmente muy bien, la gran mayoría. Al final ese hábito que no siempre cuesta, o sea, no siempre es fácil adquirirlo, porque finalmente, como lo dice la palabra, es un hábito y se va formando con la rutina. Entonces, una vez que está esa rutina, la idea es como mantenerlo. Claro, y seguir por esa senda. Exacto, y seguir así como alimentándose de manera correcta y cuidando de hacer actividad física. Yo creo que la actividad física es algo que nosotros menospreciamos, porque a veces uno dice, ¿y si es que es posible que haga ejercicio? No, debemos tratar de incluir en nuestra rutina la actividad física sí o sí dentro del calendario calendario de una semana. ¿No sirve el no tengo tiempo? No, sí, lo que pasa es que nosotros como que de repente como que no consideramos como eso como algo como necesario, pero es así, es necesario. Tal como dormir, hacer actividad física. Y lo otro, hay que tener un buen dormir. Eso es lo otro. Está también dentro de las cosas que uno tiene que ocuparse para evitar tener todas estas enfermedades o condiciones metabólicas. Perfecto. Doctora, vamos a hablar de la diabetes tipo 2, pero antes vamos a ir a una breve pausa. Aprovechamos de recordarles a todos los que están viendo el programa que manden sus preguntas y comentarios con el hashtag El Especialista Responde. Y un consejo, porque usted se ha preguntado qué le permite observar los detalles. La mácula es la responsable de que usted pueda leer, enhebrar una aguja y distinguir las caras de las personas. Las enfermedades de la mácula pueden afectar a niños y adultos, pero podemos prevenir sus complicaciones con exámenes y tratamientos realizados a tiempo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El Especialista Responde.